Llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medas y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué era lo que proclamaban ellos? Las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaron: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Por poco y titulamos el mensaje del día de hoy: una iglesia para borrachos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que esa fue la impresión que dieron los discípulos reunidos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Hay tantos chistes sobre borrachos. Y de eso no va a ser el mensaje en el día de hoy, no se preocupe nadie. No vamos a hablar sobre los borrachos, porque lo único que me llama la atención de todo esto es que se dice de los borrachos que, al igual que los niños, siempre dicen la verdad. Dicen la gente que los borrachos siempre dicen la verdad. Si alguna vez a usted lo confunden con un borracho, ojalá que sea porque dice la verdad y no por otra cosa, amén. Pero me gusta mucho el chiste del borracho que está perdido y llega y toca la puerta de una casa y dice: señora, ¿está su marido? Dice ella: sí, él está aquí, disculpe. Y se va y toca otra casa. Señora, ¿está su marido? Dice: sí, mi marido está, disculpe. Y se va a otra casa. Hasta que llega una casa y dice: señora, ¿está su marido? Y dice: no, él no está. Y dice: mira a ver si soy yo porque estoy perdido. Se acabaron los borrachos. La palabra Pentecostés es una palabra, by the way, hoy la tradición cristiana celebra el día de Pentecostés. Es una palabra que significa 50. Viene del griego Pentecostos. Y es un préstamo que nosotros hemos hecho. By the way, la iglesia pentecostal no se inventó el nombre de Pentecostés, ni nosotros los cristianos nos hemos inventado. Es un préstamo que hemos tomado del griego del Nuevo Testamento, cuyo significado original es 50. Se refería a la celebración de Pentecostés Emera en el griego, que significa el día 50. Literalmente, entonces, Pentecostés sencillamente significa 50. También de ahí viene la palabra penta, que significa 50 en el día de hoy en español. Los cristianos usaron la palabra Pentecostés o Pentecosta en griego para traducir la palabra hebrea Shavuot, que también significa 50. Y todo esto no es más que una referencia al pasaje que encontramos en Levítico capítulo 23. Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel diciendo: al día siguiente del sábado, cuando termina la celebración del Passover, cuando termina la celebración de la Pascua, una fiesta va a seguir la otra. By the way, un pastor amigo decía que el pueblo de Israel y Dios eran un pueblo fiestero, porque siempre había una fiesta detrás de la otra. Claro que no eran fiestas para bailar bachata, merengue o vallenato, eran fiestas solemnes para honrar el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el pueblo siempre estaba envuelto en algún tipo de celebración que honraba el nombre de Dios. Terminando la celebración de la Pascua o el Passover, se contaban 7 semanas. 7 por 7,
49. Más la mañana del próximo día, 50. Entonces, ese día, el día después de 7 semanas, se comenzaba a celebrar la fiesta de la cosecha. Y como el nombre hebreo y griego significa 50, y era en el día 50, por eso se llama en el español del griego Pentecostés, que originalmente no era otra cosa que la celebración de la cosecha, donde se dedicaba a Dios parte del fruto que el pueblo recogía. En el Nuevo Testamento la palabra Pentecostés viene a tomar importancia para el pueblo cristiano, porque es precisamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Recuerde que Jesús resucita un día, pasa 40 días en la tierra, asciende al cielo en el día 40, y 10 días después de la ascensión, en el día 50, precisamente el día en que se celebraba Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios desciende desde los cielos. Y hemos encontrado en el capítulo 2 del libro de Hechos la historia donde la iglesia es empoderada, donde la iglesia recibe la promesa que se había hecho, donde el Espíritu de Dios capacita a los creyentes no para comportarse como borrachos y hacerle el ridículo. Ese no era el propósito. El propósito era que ellos tuvieran la capacidad de comunicar en los idiomas de todas las personas que estaban en los alrededores, que pudieran entender el mensaje, porque el centro de la celebración de Pentecostés es precisamente la capacidad de la iglesia de comunicar en idiomas entendibles el mensaje y la grandeza de Dios manifestada en lo que Jesucristo hizo. El mensaje sigue siendo el mismo en el día de hoy, de que Cristo vino, Cristo resucitó, Cristo salva, y hay salvación y vida eterna para todos aquellos que están dispuestos a recibirla. Eso es, en esencia, lo que sucedió el día de Pentecostés. El doctor Jerry Vine, que fue pastor de la iglesia bautista de Jacksonville, no esta, ¿no?, sino en Florida, una iglesia que tiene como 20,000 miembros ahora mismo, dijo una vez que el cristiano averaje, la iglesia averaje, está recluida entre dos lugares, entre el Calvario y el día de Pentecostés. Dice el doctor Vine que la mayoría de nosotros hemos ido al Calvario en busca de perdón, y lo hemos encontrado, pero no nos hemos movido hasta Pentecostés para ser capacitados, llenados, ungidos con el poder del Espíritu Santo, como Dios tal vez lo diseñó para la iglesia moderna. Él dice que Belén significa que Dios estuvo con nosotros, que el Calvario significa lo que Dios hizo por nosotros, pero Pentecostés significa la presencia de Dios dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, es el Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia, lo que hace que nosotros seamos un pueblo diferente, lo que hace que nosotros seamos un pueblo especial, lo que hace que nosotros seamos para algunos borrachos, pero para otros poder de Dios, sabiduría de Dios, capacidad de vivir una vida sobrenatural. Porque precisamente de eso queremos hablar, de lo sobrenatural que representa tener al Espíritu Santo de Dios en la vida nuestra. Los que hemos recibido el Espíritu Santo porque nos hemos convertido a Cristo, sabemos que nosotros pertenecemos y somos hijos de Dios. Alguien dijo también una vez que estamos viviendo lamentablemente en muchas iglesias lo que ellos llaman los días de la sustitución de Pentecostés. Los días de la sustitución del Pentecostés es porque muchas iglesias, tal vez por miedo de ser identificados con grupos que hacen demasiado énfasis en el Espíritu Santo, tal vez por miedo de ser llamados, ¿verdad?, con nombres de movimientos cuyo énfasis es solamente las apariencias externas del Espíritu Santo y el hablar en lenguas y otras cosas. Y hemos dejado que otros grupos secuestren el término, el uso y la realidad de que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios que habita en la vida de cada creyente y se mueve en el medio de la iglesia. Entonces hemos sustituido el poder, la unción, la frescura del Espíritu Santo por actividades, por ministerios, por programas
Y hemos querido levantar nuestro propio fuego, dice este autor. Hemos querido sustituir el fuego del Espíritu Santo por el propio fuego que nosotros hemos creado. Hemos querido sustituir la frescura, el viento y el poder del Espíritu Santo por actividades, por prácticas, por costumbres, por tradiciones. Y eso es lo mismo que querer usar un inversor en vez de usar la energía que está supuesta a llegar a otra casa. O si usted no es dominicano, tal vez no entiende lo que estoy diciendo. ¿Sabe lo que es un inversor? En la República Dominicana, y perdone, ¿verdad?, que hable porque es el país que conozco, nunca hay luz. Ya los dominicanos dicen, aquí la luz no se va, aquí la luz llega de vez en cuando. Porque nunca, o sea, se fue la luz, esa es la frase más común que usted escucha. Entonces los dominicanos tienen lo que llaman un inversor, que es un aparato que cuando la luz llega, cuando hay energía se carga, y cuando la energía se va, pues la gente usa el inversor para poder seguir, ¿verdad? Pero el inversor es un sustituto que no hace el trabajo del poder que viene de las plantas eléctricas. Es algo que se usa para palear, para pasar el rato. Y la iglesia neotestamentaria no puede sustituir el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo por otra cosa, para perder el tiempo o para tratar de sustituir el fuego del Espíritu Santo por cosas que no lo son, porque es por eso que muchas iglesias no viven en el poder y no actúan y no influencian la sociedad en la manera en que deberían hacerlo, porque están usando un fuego equivocado. No hay sustituto para el poder, el fuego y la unción del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué fue lo que sucedió aquel día? Pregúntame, pastor, ¿qué sucedió ese día? Bueno, ya ustedes vieron el video, que fue un resumen. Leímos la Biblia. Pero básicamente ese día lo que pasó fue que un grupo de 120 personas, 10 días después que Cristo había resucitado, se reunieron en un lugar llamado el Aposento Alto. Allí estaba la iglesia reunida, orando, en comunión. Y lo que va a suceder entonces es que se va a cumplir una profecía que Dios había dado 700 años atrás, en la época intermediaria entre el imperio asirio y el imperio babilónico. Aparece en el escenario el profeta Joel. Y Dios, a través del profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 28 al 30, dice la Escritura: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en esos días yo derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Lo que Dios estaba diciendo es: yo ahora estoy trabajando el Espíritu Santo que estaba presente en el Antiguo Testamento, y vamos a explicar eso en un segundo. El Espíritu Santo se manifestaba, se vertía, ungía a personas en particular, a profetas, a hombres de Dios, porque era una manera diferente que el Espíritu Santo se manifestaba. Pero va a llegar un día, dice Dios, en que todo el que crea, todo aquel que lo busque, todo aquel que lo pida, va a tener la capacidad de recibir y ser ungido con el poder de lo alto. El Espíritu Santo va a estar disponible para toda la humanidad, porque sin Él no va a ser posible la salvación. Y déjenme decirles algo, porque muchas veces la gente se confunde y no entiende, y a pesar de que no tenemos tiempo para explicar en segundos lo que ha tardado años en la teología entenderse, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y es un solo Dios. Cuando Jehová, Yahweh, Elohim, el Dios del Antiguo Testamento, estaba actuando en medio del pueblo de Israel, el Espíritu Santo estaba ahí y Cristo estaba ahí. Cuando Dios, el Padre, desaparece del escenario y aparece Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo estaba ahí. No solamente vemos al Espíritu Santo descender en el momento, en una forma visible, cuando Jesús es bautizado por Juan, pero Cristo es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Y si Dios, ¿te acuerdan de si A igual a B, B igual a C? You remember that? Si Dios
y Cristo son lo mismo, y Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo, y Jehová y el Espíritu Santo son lo mismo, pues el Espíritu Santo, Dios y Cristo son la misma persona. Por lo tanto, la presencia de Dios nunca ha dejado de estar en medio de su pueblo, porque o estaba Dios o estaba Cristo en persona, y cuando Cristo se va, dice, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solos. Va a venir la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, porque Dios estaba sobre su pueblo al principio, en medio de su pueblo cuando Cristo estaba aquí, y ahora dentro de su pueblo, dentro del cuerpo de cada creyente, porque vimos hace unos días que el cuerpo de cada creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que sucedió ese día no fue un acontecimiento caótico, no fue una casualidad, no fue algo a lo loco, fue el plan perfecto de Dios, porque Dios lo tiene todo, como yo les digo siempre a ustedes, como el chapulín colorado, ¿verdad? Fríamente calculado. Dios tiene todo fríamente calculado. Dios había hecho una promesa 700 años atrás y llegó el momento cuando la iglesia estaba reunida, de que Dios dijo, este es el momento para cumplir la profecía, donde a partir de hoy el Espíritu Santo ya no va a ser posesión exclusiva de algunas personas. El Espíritu Santo no solamente va a estar apoderando, usando, ungiendo a personas específicamente, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, todos aquellos que invoquen el nombre del Señor, van a ser salvos y van a recibir una porción del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el pasaje que leímos, que si usted sigue leyendo Hechos capítulo 2, que cuando la gente comenzó a preguntarse lo que estaba pasando y escucharon el alboroto, algunos decían, están borrachos, y Pedro dice, pero no son ni las 9 de la mañana. Parece que ellos no bebían antes de las 9, ¿verdad? Sino después de las 9. No son ni las 9 de la mañana, ¿cómo es que están borrachos? No, el problema es que dice que ellos escuchaban en sus propios idiomas, griego, hebreo, arameo, medo, persa, siré, la gente de toda parte. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que uno viajara a la China y hablara y los chinos lo entendieran. Amén. Bueno, ¿verdad? Usted fuera a Japón y hablara y los japoneses lo entendieron. Bueno, eso era lo que estaba pasando ese día. El propósito de Dios no era crear un alboroto. El propósito de Dios no era que los cristianos parecieran borrachos. El propósito de Dios era que todo el mundo en su propio idioma pudiera escuchar el mensaje de salvación, de que Cristo es Dios, de que dio su vida por nosotros, de que nosotros tenemos acceso al trono de Dios a través de su sangre y de que la salvación está disponible para todo aquel que la reciba. Ese mensaje sigue siendo el mismo mensaje que nosotros tenemos que predicar en el día de hoy. Dice la Biblia que cuando Pedro se paró y predicó, la gente dijo, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y Pedro no dijo, váyanse a la iglesia, no dijo, Pedro dijo, crean, arrepiéntanse y crean. Y dice la Biblia que como 3,000 personas se agregaron a la iglesia ese día. Tremendo mensaje. No va, ¿no? Primer sermón prácticamente de Pedro y se convierten 3,000 personas. La esencia del mensaje era la misma: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día hay mucha gente predicando cada cosa allá afuera, predicando prosperidad, predicando sanidad, predicando bienestar, y yo creo que todo eso es bueno. Yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios tiene planes buenos para nosotros, pero el mensaje de la iglesia y el mensaje que cada persona allá afuera necesita escuchar no es que Dios provee, no es que Dios sana, es que Dios salva, y el arrepentimiento y la confesión de pecados son necesarios para que una persona pueda recibir la unción del Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar que Cristo es Dios, y entonces recibiremos la promesa que encontramos en la Escritura. La segunda cosa por la cual, porque hemos querido contestar dos preguntas. ¿Qué pasó aquel día? La primera pregunta, bueno, el cumplimiento de una promesa. Dios cumple su palabra. Dios siempre hace lo que promete. Y Dios había dicho, mi espíritu será derramado en aquellos días, y lo cumplió. Pero también queremos contestar la pregunta, ¿para qué fue derramado el Espíritu Santo? Ya dijimos que no fue solamente para que la gente parecieran locos, borrachos en el lugar donde estaban, sino para que hubiera un propósito. Y básicamente yo creo que cualquier persona que lea la Biblia puede estar de acuerdo conmigo en que básicamente hay dos razones principales por las que el Espíritu Santo tuvo que venir y apoderarse de la vida de cada cristiano y de la vida de la iglesia. Y la primera de esas dos razones es que si no fuera por el poder del Espíritu Santo, tú y yo no pudiéramos vivir la vida cristiana. Pero qué bueno, qué bendición, que nosotros no estamos llamados a vivir la vida cristiana con nuestra propia fuerza.
Qué bueno que nosotros no estamos llamados a vivir la vida cristiana usando nuestros propios recursos. Qué bueno que es posible vivir una vida cristiana victoriosa porque hay un poder sobrenatural. Hay un poder que viene de lo alto. Hay un poder que no está disponible en las tiendas ni en ningún lugar, que solamente puede obtenerse del trono santo de Dios, pero que es un poder que está available, right? Disponible para cada creyente, para que tú y yo podamos vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana poderosa, para que en nuestra vida se den cosas sobrenaturales, que la gente se pregunte, ¿y qué es lo que está pasando? No soy yo, no es mi educación, no es mi elocuencia, no es mi apariencia física, porque imagínense, es el poder de Dios actuando en mi favor. Cuando la gente va a esta iglesia y dice, ¿y qué es lo que está pasando allí? Que vemos que gente está llegando, que vidas están siendo transformadas, que hogares se están levantando. Porque recuerden lo que hemos dicho siempre, lo que alguien dijo una vez, no es nuestro, que lo importante no es que el Espíritu Santo tumbe a la gente en el piso, lo importante es que el Espíritu Santo levante a cada uno de nosotros. Nos levante para vivir la vida cristiana, nos fortalezca y nos ayude a hacer cosas que cuando la gente se pregunte y digan, pero no puede ser que esta gente común, todos estos paraguayos que hay allí, dominicanos, colombianos, hagan lo hacemos no por nosotros, sino por ese poder maravilloso, esa fuerza sobrenatural que viene de lo alto, que fue derramada aquel día y que está activa y presente en el día de hoy. Jesucristo le había dicho a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días todos ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Mucha gente allá afuera está usando la frase el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a la salvación. Y queremos decirle que bíblicamente, usted lo puede buscar en todo el Nuevo Testamento, el bautismo del Espíritu Santo equivale a la experiencia de convertirse a Cristo. Cuando usted se convierte a Cristo, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Porque si usted no recibe el Espíritu Santo el día que usted se convierte, usted no se convirtió. Porque para convertirse es necesario tener el Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, les digo la verdad en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si yo no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, yo se lo enviaré a ustedes. Cristo les estaba diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que ustedes están contentos conmigo, ustedes creen que todo esto es chévere, qué bueno, pero cuando yo me vaya, la cosa se va a poner mejor. Porque yo me voy a ir y no lo voy a dejar solo, sino que yo mismo, por la persona del Espíritu Santo, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son la misma cosa, va a venir, ya no para estar con algunos de ustedes, pero para estar, cuando Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, Él lo que estaba diciendo era, yo voy a estar con ustedes todos los días en la presencia y en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios está presente en el día de hoy, Dios vive en la vida de cada creyente, Dios está en el centro de esta iglesia, porque la presencia de Dios prometida se está cumpliendo en el día de hoy, en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Era necesario que el Espíritu Santo viniera, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita, como dije ya, para vivir una vida cristiana victoriosa. Es el Espíritu Santo el que nos da poder sobrenatural. 1 Corintios 12:4. Usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos a nuestra disposición poder sobrenatural. Un poder que usted no lo puede obtener en ningún lugar que no sea que venga de Dios. El Espíritu Santo, like somebody said one day, is the glue that binds together the church. El Espíritu Santo es esa pega que mantiene unida a la iglesia de Cristo. Nosotros podemos tener armonía, nosotros podemos amarnos los unos a los otros, nosotros podemos vivir y mostrar el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, habilidad, confianza, mansedumbre, templanza y todas esas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios está presente. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. Dice Romanos 8:26. Es incluso el que intercede por nosotros cuando nosotros no tenemos palabras para dirigirnos al Padre. El Espíritu Santo es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida parecida a la de Cristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, la vida cristiana fuera imposible de llevar. ¿Amén? Pero hoy es posible ser cristiano y hoy es posible crecer hasta la estatura de Cristo y hoy es posible vivir una vida milagrosa porque el Espíritu Santo está en nosotros. Hace unos días pasamos por una experiencia muy difícil. Yo bauticé a una madre
cuando pastoreamos la iglesia de Bergenfield, y a sus 3 hijos. Creo que lo bauticé a los 3, a los 4. La hija mayor después salió embarazada sin haberse casado, se dejó del marido, finalmente se consiguió un muchacho que era cristiano, se mudó para Ohio. Nosotros ya hace unos años salimos de la iglesia, ellos siguieron yendo, parece, a la iglesia, on and off, pero la mamá está aquí en Englewood, está todavía creo que yendo a la iglesia de Lodi, y la hija mayor, que tuvo su niña, que tendría 4 o 5 años, no me acuerdo, se le murió un primo. Entonces ella iba al funeral de su primo, y cuando iba en el carro, ella y su hija, las dos murieron en un accidente de tráfico. Entonces imagínense la mamá, porque fuimos al funeral la semana pasada y el funeral ahora era para los 3, para el primo, para la mamá y la niña. ¿Qué le dice uno a una madre que acaba de perder a su hija mayor y a su nieta en un accidente de tráfico? Y yo soy de los que cree que si no fuera por el Espíritu Santo de Dios que consuela, nada de esto fuera. Por eso es que hay gente que no sobrevive la vida, o sea, que termina suicidándose y cayendo en cosas terribles, porque qué bueno que no siempre vamos a necesitar el Espíritu Santo para ese tipo de cosas, pero la razón por la que la gente puede levantarse por la mañana, seguir hacia adelante cuando la vida nos impacta de manera negativa y fuerte, es porque hay una fuerza sobrenatural, hay un poder que nos levanta, hay un recurso que nosotros no podemos explicar, pero que si no fuera por ese Dios poderoso y ese Espíritu Santo que está a nuestra disposición, nosotros la mayoría no pudiéramos ni siquiera levantarnos por la mañana. Pero gloria a Dios, que como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta ese pasaje y siempre tengo que decir que no usemos mal ese pasaje, no lo saquemos de contexto. Porque mucha gente dice, me voy a sacar la lotería porque todo lo puedo en Cristo. Me voy a casar mañana porque todo lo puedo en Cristo. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje es lo que dice, yo puedo aguantar los golpes de la vida, yo puedo pasar sufrimiento, yo puedo pasar por el valle de sombra y de muerte, porque Cristo me da las fuerzas para seguir hacia adelante. Y esa es la promesa para nosotros los creyentes, es la promesa para la iglesia, de que las fuerzas no son las tuyas. Tú no tienes que esperar en tu capacidad, en tu fuerza. Olvídate de eso, que es Dios el que caminará contigo, el que te llevará en sus brazos cuando tú no puedas seguir caminando, y el que te dará el impulso que tú necesitas para llegar a donde tú y yo tenemos que llegar. Y entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros los cristianos dispuestos a descansar en el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a dejar ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a ejercitar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a, como congregación, dejar que sea el Espíritu Santo ese elemento común que nos una? Porque otra vez el Espíritu Santo fue dado para capacitarnos a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Pero la segunda cosa por la cual el Espíritu Santo tuvo que venir es para poder capacitarnos a ti, a mí y a la iglesia a hacer la obra de Dios, que no hubiera podido ser posible tampoco hacer si no fuera por ese poder sobrenatural que la Biblia habla. Hechos 8, 5 al 8, los que estaban dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y un muchacho llamado Felipe bajó a la ciudad de Samaria. Ustedes se acuerdan que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pero la primera iglesia que aparece fundada en el Nuevo Testamento, que no era judía, es la iglesia de Samaria. Porque para los judíos todo lo demás era más importante que los samaritanos. Y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Aquella ciudad quedó llena de alegría. Todo esto fue posible por el poder del Espíritu Santo. Más tarde, en Hechos capítulo 9, un señor llamado Saulo de Tarso se va a convertir y va a ser el hombre que va a cambiar la historia, antes y después de Pablo. En Hechos capítulo 10, Cornelio y su familia van a escuchar el mensaje del apóstol Pedro, y dice que él y toda su familia fueron llenados del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 vamos a encontrar que Pablo llega a un grupo de personas en Efesios y le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y dice, nosotros ni sabemos que hay Espíritu Santo. Y dice la Biblia que también a los gentiles le fue dado el Espíritu Santo. Y fue por el poder del Espíritu Santo y la unción del mismo que la iglesia creció, que en 100 años la iglesia se multiplicó de manera extraordinaria, que los discípulos y los creyentes y todos
todos los que eran convertidos podían salir y predicar con denuedo, con poder, con eficacia la palabra de Dios, no porque eran elocuentes, no porque habían ido a la universidad, no porque habían tenido estudios superiores, pero porque la fuerza sobrenatural, poderosa, extraordinaria del Espíritu Santo los capacitaba para que al hablar, al abrir sus bocas, la gente entendiera el mensaje de salvación, se convirtiera y el ciclo continuara. Tú y yo tenemos ese mismo poder disponible para nosotros en el día de hoy. Nosotros como iglesia estamos llamados a salir allá afuera y abrir la boca y predicar el evangelio. No te preocupes si tú no eres una persona elocuente. No te preocupes si conoces métodos de evangelismo. No te preocupes si aquellos que te escuchan son más inteligentes que tú o más ricos que tú, porque todas esas barreras a veces nos impiden que nosotros compartamos el evangelio. Recuerda que no eres tú el que vas a convencer a nadie. Si la persona se convierte, es gracias al Espíritu Santo. No es culpa tuya, tú no tienes el mérito. Y si no se convierte, la culpa no es tuya, porque tú no eres que conviertes a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios el único que puede abrir los ojos de la gente para que vean la gloria de Dios y se conviertan. Y todos los que estamos aquí, un día recibimos a Cristo porque alguien nos dijo y el Espíritu Santo de Dios nos abrió el entendimiento. Prediquemos a Cristo. Lo que pasó ese día en Pentecostés, otra vez, lo que llamó la atención de la gente no era que estaban la gente hablando disparate en lengua, era que ellos escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. ¿Dice así la Biblia o no lo dice? Ellos escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Porque cuando tú hablas en el poder del Espíritu Santo y tú predicas la palabra y tú compartes a Cristo, es el Espíritu Santo el que habla, es el Espíritu Santo el que convence. Y tú te vas a dar cuenta que a veces la palabra más insignificante puede hacer un gran trabajo en la vida de la gente, porque otra vez no se trata de elocuencia ni de educación, sino del poder sobrenatural de lo alto. El Espíritu Santo no es exclusivo de un grupito. Recordemos que hubo un tiempo en que Dios trabajaba de manera exclusiva con algunas personas, pero la promesa es que un día, y ese día sucedió en Pentecostés, el Espíritu Santo iba a estar disponible para cada aquel que lo recibiera. Entonces, tú y yo y todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, si nos hemos convertido, si nos hemos arrepentido, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros tenemos a nuestra disposición el recurso del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios mandó al Espíritu Santo y a través de él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar ¿a quién? Al pueblo de Dios. No fue para capacitar a los líderes, no fue para capacitar a los directores, no fue para capacitar a los pastores, para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento. Dice, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura en Cristo Jesús. Es porque el Espíritu Santo mora en la comunidad. Fíjense, es importante, no es parte del mensaje, entender que el Espíritu Santo vino el día en que la iglesia estaba reunida. No está en la Biblia, no se lo he escuchado a nadie decir, que yo sepa, aunque es muy difícil que alguien no haya dicho algo ya. Pero a mí me gusta creer que lo que pasó en Pentecostés le pudo pasar a algunos cristianos al igual que lo que le pasó a Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás, el día que Jesús se aparece después de resucitar, él no estaba? ¿Se acuerdan? Y cuando dijeron, vimos al maestro, dijo, no, yo tengo que verlo, ponerle la mano, meterle el dedo en la mano, porque yo, ¿sabes? Ver para creer. Pero él se perdió de la bendición de ver al Cristo resucitado por no estar donde tenía que estar, en la iglesia. No lo dice la Biblia, no sabemos si es verdad, pero no me sorprendería a mí que algún creyente, algún discípulo no estuviera en el aposento alto ese día, porque se fue a hacer otra cosa. Y en vez de estar con la iglesia, en vez de estar en la comunidad de los creyentes, en vez de estar, ¿verdad?, congregándose, como dice la Biblia, se perdió la bendición de recibir el Espíritu Santo ese día cuando sucedió lo que sucedió. Y yo no estoy diciendo, no, créame hermano, yo siempre lo he dicho,
Yo entiendo que hay gente que trabaja, los problemas de la vida a veces, ¿verdad?, son muchos y a veces nosotros no podemos estar en todas las cosas de la iglesia, pero el cristiano tiene que hacer una prioridad congregarse. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice que nosotros estamos supuestos a congregarnos, a vivir como un cuerpo. Usted no debería faltar. Y aquí no, lo que deberían escuchar este mensaje no están aquí. Eso es lo malo. Pero a lo mejor lo ven por Facebook o por YouTube y a lo mejor les llama la atención. Usted debería estar, ustedes que me están escuchando, que no vinieron hoy, que me están escuchando en Facebook y en YouTube, usted debía haber estado aquí hoy en la iglesia. Entendemos que tal vez algo pasó y no pudo, pero la iglesia debe aprovechar cada oportunidad, porque donde está la iglesia, donde está el cuerpo de Cristo, está el accionar de Dios, y Dios se glorifica en medio de su pueblo. Y hay unción, hay bendición. Qué bueno, dice el salmista, estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, Pentecostés sucedió, no fue de una manera individual. El Espíritu Santo no descendió sobre Pedro solamente, no descendió sobre Juan solamente. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia que estaba reunida y allí se manifestó el poder de Dios de lo alto. En el Antiguo Testamento, y con esto termino, un día Dios se le apareció a Moisés en una zarza que ardía. Dios se le apareció a Moisés también en el monte Sinaí, donde le dio la ley. Después el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo levantó a Nehemías para ir a reconstruir las paredes de Jerusalén. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo descendió cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente cuando Jesucristo ministró en la tierra. El Espíritu Santo, como si fueran lenguas de fuego repartidas, descienden en Pentecostés. Y esos fueron los acontecimientos bíblicos. Pero en la historia, el Espíritu Santo ha seguido obrando de manera maravillosa y se ha seguido manifestando de manera extraordinaria, no solamente en la vida individual de cada creyente, pero de manera grupal. Para los años 1700 hubo un gran avivamiento en Inglaterra que se extendió por todo el mundo. Después, en los años 1800 hubo un segundo gran avivamiento a nivel mundial. En los años 1900 hubo un avivamiento mundial que comenzó en la China y se extendió por toda parte del mundo. Después, en los años 60 vino lo que se llamó el Jesus Movement, un movimiento también que penetró en las ciudades y en los pueblos de este mundo, y a partir de ahí han habido diferentes situaciones donde el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios se ha manifestado de manera especial, ha infectado la vida de aquellos que han estado presentes. Y lo que sucedió en Pentecostés, que fue un acto único e irrepetible, porque fue la inauguración del activar, el ministrar del Espíritu Santo al irse Jesucristo a los cielos, ese mismo poder, esa misma fuerza, ese mismo recurso sigue disponible en el día de hoy para ti, para mí, para la iglesia. Y yo no sé tú, pero yo quisiera que todos hoy, mañana y siempre nos unamos para pedirle a Dios que reavive el fuego en nosotros. Que la iglesia Jacksonville Chapel sea una iglesia que no se caracterice, no se haga famosa y la gente no venga atraída a nosotros por el programa que tenemos, por la música que cantamos o porque el pastor hace chiste antes de comenzar el mensaje. Pero porque el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el mover de Dios está en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia. Que nosotros revelemos, mostremos, dejemos ver que Pentecostés sigue estando presente en el día de hoy. Que nosotros no descansamos en nuestros propios recursos, que no nos apoyamos en nuestras propias ideas, que no trabajamos conforme a nuestra propia mentalidad, sino que buscamos ese fuego santo, esa unción divina, ese poder sobrenatural para que la vida tuya y la vida mía no solamente manifieste aspectos sobrenaturales, pero la vida de la congregación también, juntos, todos unidos, podamos impactar el medio donde Dios nos ha puesto, la sociedad donde Dios nos ha puesto. Y sí, tenemos programas y eventos que vamos a estar celebrando y la idea es canalizar a través de ellos, pero que otra vez no sean los eventos, no sean nuestras ideas, no sean nuestros programas, no sea nuestra doctrina, sino la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios lo que haga una diferencia
en nuestras vidas y en la vida de esta iglesia. Amén. Si usted quisiera que eso fuera así, póngase de pie para que oremos juntos. Y le pidamos al Señor que reavive el fuego del Espíritu en nosotros. No que nos bautice con el Espíritu Santo, porque si usted creyó en Cristo y usted se convirtió, usted tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la Biblia dice que muchas veces podemos contristar el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y a veces el Espíritu Santo pues se manifiesta de una manera más poderosa en una persona que otra, pero es el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés, el que está en ti si te convertiste. Y si tú no te has convertido a Cristo, cerremos los ojos, inclinemos el rostro, y si tú todavía no has dado ese paso de entregar tu vida a Cristo, por lo tanto el Espíritu Santo todavía no mora en ti, hoy es un buen día para decirle: Señor, como dijeron aquella gente en el libro de Hechos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirse, confesar a Cristo Jesús, y días de avivamiento, días de bendición, días de prosperidad van a venir a ti, porque Dios va a poner el Espíritu Santo suyo en tu vida, el cual será tu paracleto, el cual será tu consolador, el cual será tu ayudador, el cual te capacitará para vivir una vida cristiana victoriosa, el cual te capacitará con algún don para hacer la obra de Dios. Así que mientras la iglesia ora con los ojos cerrados y el rostro inclinado, queremos invitarte, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora. Lo único que tienes que hacer es decir: Señor, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti en esta mañana. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pon en mí tu Santo Espíritu, sálvame y dame una nueva vida, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia ora con los ojos cerrados y el rostro inclinado, si tú hiciste esa oración por primera vez, levanta tu mano para yo orar por ti. ¿Alguien levanta su mano y dice: yo me entrego a Cristo por primera vez hoy? ¿Habrá alguna persona que no lo había hecho antes? ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice: yo me entrego a Cristo por primera vez hoy? Si no, entonces oramos y decimos: Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por recordarnos tus promesas, por recordarnos, oh Dios, que en tu palabra tú has enseñado que ese poder de lo alto, esa unción divina está disponible para nosotros en el día de hoy. Que es ese mismo Espíritu que descendió sobre la iglesia primitiva, el cual tú has puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia es templo también del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios, reaviva el fuego en nosotros. Padre de la gloria, úngenos otra vez con ungüento nuevo, con unción nueva, con poder nuevo, para que nosotros podamos manifestarle al mundo el poder que hay en ti, la gracia que hay en ti, para que el mensaje del Evangelio sea transmitido con claridad y también muchas personas a nuestro alrededor conozcan de Cristo y de su plan de salvación. Usa esta iglesia, Padre. Mueve esta iglesia. Reprende toda artimaña del enemigo para que no tenga parte con nosotros. Trae a los que han de venir para unirse al trabajo que tú estás haciendo en este lugar. Y a ti sea por siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.